Aquí estamos de regreso en Apuntes, en un nuevo bloque. Estamos en el 30 de la TDA, estamos en Señal U, al canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Recuerden que estamos en redes donde nos pueden seguir y también estamos a través del WhatsApp. Si quieren hacer alguna consulta, por supuesto que es bienvenida. Dijimos que íbamos a analizar el año de gobierno de Javier Milei. Lo vamos a hacer con Carlos Fara, analista político, a quien tenemos en una videollamada. Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, bueno, estamos también con expectativa, ¿no?, de cómo será el mensaje del presidente Javier Milei ya durante este año de gobierno. Se hablaba justamente de que va a ser un mensaje en un horario central de televisión, ya un modo que el presidente ha instalado y bueno, entendemos que se apoyará seguramente en algunas señales económicas que entiende, han sido además su caballito de batalla, como es la baja del índice de inflación y algunas señales de la macroeconomía que son generosas, por definirlo de alguna manera, pero hay algunas deudas y queríamos hablarlas con usted, a ver qué análisis hace desde su óptica de este año de Javier Milei. Bueno, a ver, por un lado, decir que hay que partir del contexto en el cual asumió, ¿no? Digamos, crisis económica y al mismo tiempo el gobierno más débil políticamente desde el 83, con lo cual, digamos, se planteaban estos dos grandes interrogantes. El gobierno ha logrado mejorar en algunos indicadores económicos, obviamente con un costo social muy importante que implica el ajuste, pero sin mayores desbordes sociales, estallidos, niveles de protesta, digamos, más o menos razonables, y al mismo tiempo un presidente que tenía, digamos, en función de su falta de experiencia política y su falta de experiencia de gestión estatal, todo un interrogante respecto a si iba a poder lidiar con el Congreso, con muy pocos diputados y senadores. Sí. Bueno, logró moderar sus ambiciones reformistas, hizo un aprendizaje de pragmatismo, eso lo llevó a la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal, y luego a tener una minoría suficiente como para poder evitar que se cayeran los vetos presidenciales en el caso jubilación y en el caso educación universitaria. De manera que en este punto llega, teniendo en cuenta esos elementos de contexto, llega consolidado a este primer año, pero bueno, por supuesto con una agenda de pendientes muy grande y también, digamos, con una cuestión que tiene que ver con el nivel de confrontación de parte del presidente, un importante nivel de agresividad discursiva y una, digamos, sensación de falta de sensibilidad social, ¿no? Más allá de los costos esperables que podían tener algunas de las medidas. Justamente quería apuntar a eso, ¿no? Que está claro que el tema del veto a la movilidad jubilatoria, el veto al presupuesto universitario, de alguna manera impactaron en la sociedad. El tema universitario incluso más, hay que decirlo y sincerarnos, que el tema de las jubilaciones. Y en estos últimos días, estas medidas que tienen que ver con los medicamentos. Hay una cuestión que es real, a la mayoría de la gente le molesta, pero está claro que también hay una cuestión de, hay muchas personas en la calle, digo, trabajadores que no llegan a fin de mes, que no llegan ni siquiera al día 10 y siguen teniendo esperanza en el gobierno de Javier Milei. ¿Qué se da con ese fenómeno que es bastante particular en muchos argentinos y argentinas? Sí, a ver, primero tener en cuenta que Argentina venía de 12 años de estancamiento, ¿no?, económico, con lo cual después de 3 gobiernos que se fueron con un balance negativo, el segundo mandato de Cristina, el gobierno de Macri, después el gobierno de Alberto, obviamente la sociedad un tanto inesperadamente decidió correr un riesgo, ¿no?, que es poner una persona sin experiencia. Y esto ya nos habla mucho de con qué hándicap llegaba Milei al gobierno, teniendo en cuenta que iba a tener una paciencia distinta para alguien sin experiencia que para un político tradicional con experiencia. Y me parece que en ese sentido el gobierno necesitaba tener algunos indicadores económicos favorables como para
seguir comprando tiempo, ¿no? Como para comprar expectativa, para seguir comprando crédito. Y me parece que eso es lo que hace que, como en su momento la famosa frase de Carlos Menem, estamos mal pero vamos bien, si hay una cierta confianza en el rumbo, aun cuando los resultados no aparezcan prontamente, me parece que ahí le está dando un amortiguador, digamos, de paciencia con estos costos sociales que vos estás señalando. Carlos, está claro que Milei llegó a la política sin justamente ser de la política y eso también le ayudó a convertirse hoy en el presidente que es. Pero también es real que cuando llegó al poder se notó esa poca capacidad que tenía en relación a la política en sí. Ellos están trabajando y mucho desde La Libertad Avanza para instalarse en cada una de las provincias. ¿Entiende que llegan bien, digo, desde su óptica, pensando en este armado que están haciendo en todo el país para frente a las legislativas del próximo año? Bueno, a ver, primero tener en cuenta que a La Libertad Avanza o a la presidencia fundamentalmente le interesa el instrumento legal electoral, ¿no? Digo, para no depender de otros sellos. No creo que les interese constituir un partido sólido, al estilo de como lo hizo Macri con el PRO. Sí. Entonces me parece que hay una diferencia importante. Me parece que el presidente está mucho más interesado en su impronta de reforma que en la construcción de un proyecto político particular. Y me parece que en eso, digamos, entre la confianza que le tienen a las redes sociales y en general a las nuevas tecnologías de comunicación, me parece que creen que la sociedad ya no quiere partidos, ¿no? Ya lo que quiere simplemente, digamos, es un líder que efectivamente pueda hacerles creer que genera una expectativa hacia adelante. Y en eso me parece, en esa situación me parece que estamos. El presidente habla cada vez que puede, ¿no?, de que la motosierra va a seguir, de que el ajuste va a seguir, de que el déficit cero es innegociable, pero en el camino claramente hay menos fondos que llegan a distintos sectores, por ejemplo, a los sectores más vulnerables, a las obras ni hablar porque no hay obra pública, y esto de alguna manera, y es real, deteriora la infraestructura, por ejemplo, si estamos hablando de caminos, ni hablar del acceso, por ejemplo, a los medicamentos de los jubilados. Digo, ¿entienden que ellos entienden desde el gobierno que hay un costo social que en algún momento les va a pasar factura? Yo creo que entienden que hay un costo social, no sé si creen que les va a pasar factura, ¿no? Porque en realidad que lo que creo que ellos parten de la base es que el costo social que se paga por estas reformas finalmente va a dar unos resultados económicos que permitan un boom de crecimiento y en ese boom de crecimiento el costo social pagado hasta ahora, digamos, va a quedar en el olvido, ¿no? Esto, digamos, siempre partiendo de otro supuesto que conocemos todos históricamente, que es la teoría del derrame, que esto es bien el boom económico y por lo tanto, digamos, todo el mundo se ve beneficiado. Esto todavía está por verse. Me parece que la sociedad seguramente, creo yo, que va a tener alguna beneplácito con el gobierno en el 2025, de cara a la elección del año que viene, y que solo una vez que esté estabilizada la situación, probablemente empiecen a tomar nota de algunas deficiencias que tiene el modelo económico en términos de inequidad, en términos de que hay ganadores y perdedores, que no son solo todos ganadores, ¿no? Sin duda. Carlos, también tenemos que hablar de la política internacional, que se le ha cuestionado mucho en su momento cuando la canciller era Diana Mondino, se hablaba de que era el bombero, ¿no? La bombero de esta situación y de este gobierno en cuanto a ciertos pronunciamientos o posturas que tomaba Javier Milei en cuanto a política internacional y era la que ponía paños fríos. Hoy, ¿qué podemos decir de esa política internacional? ¿Le importa, no le importa? ¿Tiene una convicción y no le importa, y al gobierno y específicamente a Milei no le importa lo que opina el resto del mundo? A ver, primero creo que efectivamente, digamos, el gobierno, para mi gusto en política exterior, actúa de manera poco profesional, digamos, teniendo en cuenta
las necesidades de Argentina en el ámbito internacional. Ujú. Me parece que el presidente, de vuelta, en algunos aspectos es un aprendizaje de pragmatismo, Sí. cuando, por ejemplo, lo más notable, modificó, digamos, su posición sobre China, ¿no? Que Ujú. Sí. justamente era una dictadura comunista con la que no iba a conversar ni nada por el estilo. Me parece que la política exterior para el presidente, como en otros gobiernos, cree que es un instrumento de satisfacción simbólica para su propio electorado. Por eso las peleas que plantea, que para mi gusto no tienen ningún efecto sobre la sociedad, pero bueno, las plantea así. Y por el otro lado, el hecho de que yo creo que la política exterior, el presidente la piensa como un instrumento de construcción de su liderazgo global, Ujú. del liberal libertario. Desde ese punto de vista, diría, probablemente tengamos una política exterior como muy tironeada, ¿no? Por estos Sí. objetivos del presidente, no siendo suficientemente cauteloso con las necesidades estratégicas de Argentina, que tienen que ver con abrirse al mundo para comerciar mejor, para obtener inversiones, para obtener dólares, como para que Argentina tenga una cuenta corriente saneada y no en déficit como tiene ahora. ¿Van a mejorar las relaciones, se me ocurre pensar, con Brasil, con el Vaticano, que han sido, digamos, las grandes referencias en cuanto a cómo el gobierno de Milei se ha relacionado con el resto del mundo? Digo, específicamente con Brasil por su enfrentamiento con Lula y también por algunas diferencias con el Vaticano. A ver, lo del Vaticano me parece que va por otro camino, que tiene que ver con otro tipo de entendimiento que el gobierno de Milei quiere tener con el Papa, que es una figura obviamente internacional. Sí. No es que se vayan a llevar bien, pero tampoco, pero le bajaría un poco, digamos, el volumen a esto de que se llevan mal. Bien. Y respecto a Brasil, me parece que, de vuelta, creo que separar los fuegos artificiales y la diferencia ideológica de Milei con Lula respecto a lo que es la realidad de las relaciones en materia de intereses, ¿no? Porque, digamos, Argentina le acaba de, digamos, llegar a un acuerdo para la venta de gas a Brasil. Eso es un negocio y por lo tanto digamos, pasa por otros carriles distintos de las diferencias personales entre los presidentes. No quiero dejar de preguntarle, Carlos, este estilo tan de confrontar constantemente el presidente con algunos sectores políticos. Cuando habla, por ejemplo, de los que ocupan el Congreso, digo, y no tiene ningún reparo incluso en compartir lo que otras personas manifiestan en redes, tratándolos, él mismo los ha tratado de ratas, pero digo también reposteando, por ejemplo, gráficos o pronunciamientos de otras personas, o incluso de gente que es muy influyente en redes, en cuanto a cómo ve a ciertos legisladores. Pero digo, también lo ha hecho con la oposición. ¿En algún momento va a bajar ese estilo de Milei? Porque es parte de lo que vendió en la campaña, lo que vendió antes de ser candidato y lo que sigue vendiendo hoy como presidente. Sí, yo la verdad es que no creo que baje el nivel de confrontación, ¿no? Me parece que el nivel de confrontación forma parte de la marca Milei, Ujú. que tiene en parte que ver con su personalidad, pero tiene mucho de estrategia, ¿no? Que es jugar a marcar el blanco-negro en la definición política, ideológica, a que se lo vea Milei vehemente, contribuye a que efectivamente, digamos, es un cambio profundo, ¿no? Que nunca va a querer que se lo vea como una persona que logró ciertos objetivos y se moderó, de manera que la confrontación le sirve como elemento de posicionamiento para mostrar que este es un gobierno refundacional, ¿no? Que no es un gobierno más, y yo creo que esto nos va a acompañar todo este mandato de Milei seguramente.
Bueno, y por último, dos preguntitas más. Una tiene que ver con cómo ha sido la relación con Victoria Villarruel. Hemos visto muchas idas y venidas, esto de están distanciados, enojados, peleados y después se los veía juntos, por una cuestión hasta muchos decían protocolar en algunos eventos. Y la otra tiene que ver con cómo ve a Cristina, ¿no? Porque se cuestionaba mucho lo que había sucedido con Ficha Limpia y hablaban de una especie de acuerdo cuando salió a aclarar Cristina que no había ningún acuerdo. ¿Es real que a La Libertad Avanza le conviene una Cristina candidata en la vereda de enfrente? Sí, sin duda que sí. Digamos, Cristina en su desgaste obtura la posibilidad de una renovación peronista que pudiese convertir al peronismo, kirchnerismo en una fuerza electoralmente más competitiva. Claro. Por lo tanto, digamos, efectivamente le sirve. Además de que hay ciertas cosas que las que Milei quiere avanzar, que solamente se pueden hacer en acuerdo con Cristina, porque, digamos, Cristina tiene por lo menos los 33 senadores, con todo lo que eso implica de las reglas que fija la Constitución, y me parece que de esa manera también ponen a la política ideológicamente en un blanco y negro, ¿no? Y no dejan que otras figuras como Massa o como Macri o como Lustó puedan subirse a un ring, digamos que obviamente está ocupado solamente por dos boxeadores. Carlos, y una más, con casi la mitad de la población, el 49 y un poco más por ciento de la población argentina bajo la línea de pobreza, si bien hubo una baja en esta última medición que hizo la UCA, ¿cuánto puede durar la paciencia de la gente, digo, sin empezar a reclamar de una manera más contundente al gobierno que haya respuestas para la economía más doméstica? A ver, aquí hay dos cuestiones. La primera es si efectivamente se cumplen algunas de las predicciones o proyecciones de los economistas en el sentido que el año que viene habrá menos inflación y un rebote económico, eso obviamente va a amortiguar el reclamo social, ¿no? Sí. Por un lado, y además tener en cuenta que si efectivamente el gobierno, como el gobierno piensa que esto se va además como profundizar en el segundo semestre, eso va a tener sin duda efecto electoral. Eso por un lado. Sí. Y luego decirte que hay que prestar atención no tanto a la foto estadística. A la foto estadística hay que tomarla en cuenta, digamos, pero desde el punto de vista de la percepción, pesa más lo que cada uno, digamos, se genera como una expectativa. Y me parece que desde ese punto de vista, para una buena parte de la población, no más de la mitad, digamos, pero efectivamente Milei ha logrado generar una expectativa. En tanto y en cuanto siga habiendo algunos indicadores económicos auspiciosos, lo podrá mantener. Si por alguna razón el modelo económico no es sustentable o pasa algo a nivel internacional que complique a la Argentina, bueno, por supuesto, ahí empezaríamos a hablar de otras situaciones. De otras cosas, sí, totalmente. Muchísimas gracias, Carlos. No, por favor, un placer enorme. Hasta luego. Carlos Fara, analista político, bueno, hablando con nosotros y haciendo este análisis, este repaso de la gestión de Javier Milei en la presidencia argentina en este primer año de gobierno. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos.